Ok, en la anterior clase nos quedamos en deducir la ley de conservación del momento a partir de la tercera ley de Newton. Entonces, bueno, ahora vamos a ver una pequeña justificación para un procedimiento que haremos más tarde. Ok, las leyes de Newton solo se cumplen para marco de referencias inerciales. Ok, son uno de los principales aspectos a tener en cuenta. Entonces, las leyes de Newton son solo válidas en marcos de referencia inerciales. ¿Qué es un marco de referencia inercial? Aquel que que tiene una velocidad constante. Ok, es decir, que la velocidad de su origen es constante. Si el marco de referencia acelera, más adelante vamos a ver que podemos hacer trucos, bueno, sí, artimañas físicas, pero directamente en un marco de referencia en el que el origen está acelerando, las leyes de Newton no se cumplen directamente en ese marco, ¿ok? Después vamos a ver que sí lo podemos hacer que se cumplan haciendo un truquito en el que definimos un nuevo marco de referencia que sí sea fijo. Y bueno, empezar a caracterizar a partir de ahí el movimiento del marco de referencia inercial y tal. Pero bueno, eso queda para tema después. Hoy vamos a tomar el caso más simple, que es que el marco de referencia sí es inercial. Pero aparte, primero consideremos un marco de referencia inercial S, que pues en ese se cumple la ley de Newton, claramente, ¿no? Porque es un marco de referencia inercial. Bueno, existen 10 transformaciones bajo las cuales S resulta que cambia a ser otro marco de referencia, pero sigue siendo inercial. Es decir, deja invariantes las leyes de Newton. ¿Sí? Siguen siendo válidas y iguales como las conocemos. Y esto se conoce como el principio de relatividad galileana. Ok, entonces este principio de relatividad galileana nos da 10 diferentes transformaciones bajo las cuales las leyes de Newton quedan invariantes. ¿Cuáles son estas? Se dividen en 3 rotaciones. ¿Cómo son estas 3 rotaciones? Son alrededor de cada eje, porque estamos en 3 dimensiones. La dimensión temporal, al menos para mecánica clásica, no se toma como una dimensión, hasta relatividad especial y general, en la relatividad de Einstein. Pero mientras, tenemos 3 dimensiones espaciales, y son las únicas que nos interesan de momento. Entonces, estas 3 rotaciones son alrededor de la dirección X, alrededor de la dirección Y y alrededor de la dirección Z. En general, la que más nos interesa, porque vamos a estar estudiando casos bidimensionales en general, por simplicidad más que nada, son las rotaciones alrededor de este eje, que es el que en general vamos a considerar como constante o fijo. Entonces, un ejemplo de una rotación alrededor del eje Z, una rotación por un ángulo θ. Las rotaciones en general son matrices. Okay, la matriz, al menos para este señor de aquí, es de esta forma.
¿De dónde sale que la matriz es así? Bueno, se arma haciendo la exponencial de una matriz básica de rotación, por el 1 menos 1 me parece. Y bueno, después de un desarrollo y series de Taylor y muchas cosas, se llega a una forma de ese tipo. Pero bueno, mientras es una matriz de rotación que lo que va a hacer es que en un espacio X contra Y va a rotar a cualquier vector. Vamos a suponer que este es el vector U. Al aplicar la matriz R que rota a través del eje Z, un ángulo θ, aplicado al vector U, esto nos va a devolver un nuevo vector U primado, donde este ángulo es θ. Ok, entonces es por eso que nos interesa esa matriz específicamente, porque nos rota en un espacio X contra Y por un ángulo θ cualquier vector U. Entonces, bueno, esas son las primeras tres rotaciones, que de aquí solo nos va a interesar esta en general. Luego son tres traslaciones. Que es, bueno, simplemente se describe matemáticamente como un vector R, que es el R primado si quieren. Es decir, movernos en el espacio, dado un vector R, que bueno, es el que está en el marco de referencia inercial. Si le añadimos un vector constante, hacemos un movimiento fijo, entonces el vector que nos devuelve R primado, que es R más el vector constante, pertenece al marco de referencia primado, que como ya habíamos dicho antes, el marco de referencia primado, ahí se siguen cumpliendo las leyes de Newton. Ok. Y también están los tres bus de Galileo, se llaman. Que es, si tenemos a un vector R y le sumamos un vector de velocidad R punto por T, esto sigue siendo un vector en el que se cumplen las leyes de Newton. Entonces, esto es X primado, o sea, la coordenada en X le podemos añadir la velocidad, una velocidad constante en X durante un tiempo T, y así con cada coordenada. Siempre y cuando las velocidades sean constantes. ¿Ok? Entonces, si tenemos una velocidad constante y la aplicamos durante un tiempo t a un vector inicial de posición, nos devuelve un vector que sigue cumpliendo las leyes de Newton. Entonces, hasta aquí llevamos 9. Son 3 en cada una porque, bueno, lo de las primeras era alrededor de cada eje. Traslaciones se pueden hacer en 3 dimensiones. Una traslación en X, en Y, en Z. O una sobre otra. Me puedo trasladar en X, luego en Y, luego en Z. Y lo mismo para los bus de Galileo. Puedo hacer un bus galileano en la dirección X, o uno en la dirección Y, o uno en la dirección Z, o uno sobre otro. Uno en X, luego en Y, luego en Z. Y entonces la última
transformación es una transformación del tipo... es como una traslación temporal. Entonces, la traslación temporal es que, bueno, si tenemos un vector al tiempo t, podemos añadir o cambiar de tiempo y pues no pasa nada, ¿no? Es decir, las leyes de Newton, si se cumplen en el tiempo 1 segundo, también se deben de cumplir al tiempo 50 segundos. Ok, esto simplemente es un principio y pues es lógico, ¿no? Si las leyes de Newton se cumplen a los 3 segundos de que pasa algo, se tiene que pasar, o sea, se tiene que seguir cumpliendo a través del tiempo. Ok, no porque pasa el tiempo se dejan de cumplir las leyes de Newton. Es básicamente lo que nos dice este principio. O bueno, esa transformación. Ok, entonces podemos rotar, podemos trasladarnos, podemos hacer un bus galileano y hacer una traslación temporal. Todo esto manteniendo las leyes de Newton. Ok, entonces ahora vamos a ver lo de las ecuaciones de movimiento para ver cómo se aplica esto de las transformaciones. Ok, ecuaciones de movimiento. La ecuación de un movimiento de una partícula viene dada por la segunda ley de Newton, donde si asumimos la masa constante, obtenemos la ecuación fuerza es igual a masa por aceleración, donde nos interesa encontrar el vector RTT, y para ello debemos resolver la ecuación diferencial de segundo orden que nos plantea la ecuación de Newton. Ok, la segunda ley. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, para resolver una ecuación de movimiento necesitamos conocer la forma de la fuerza. Más adelante vamos a ver cómo podemos conocer la forma de la fuerza a través de algo llamado función potencial, pero mientras vamos a tomar el caso más directo en el que ya conocemos la forma de la fuerza, y eso es con la ley de gravitación universal. ¿Ok? Entonces Newton nos dice que la interacción la interacción gravitacional entre dos partículas está dada por una constante, el producto de las masas. Sí, entonces la fuerza gravitatoria o la interacción gravitatoria entre dos partículas está dada por una constante que es la constante de gravitación universal. Vamos a anotarlo por aquí. El producto de las masas y varía a la inversa de la distancia al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué tengo aquí esto al cubo? Bueno, porque esto es lo mismo que escribir esto. Donde ese término es el vector R2 menos R1 normalizado, que se suele escribir como... Es decir, el signo de menos lo que hace aquí es asegurar una atracción entre las fuerzas. Y el vector normalizado R o R unitario nos dice que esta fuerza solo es en la dirección del vector que une a los centros de masa de las partículas. Ok, entonces en este caso ya conocemos cómo es la fuerza gravitatoria. Que bueno, para el nivel
la altura del mar, de la tierra y todo eso, se aproxima a una constante. Entonces, la fuerza de gravedad, cuando lo hacemos entre la masa de la Tierra, entre el radio de la Tierra al cuadrado, por la masa del objeto, que en este caso es m sub 0, esa sería nuestra masa en este caso. Aquí se define a G pequeña como G masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Okay, entonces esto nos quedaría menos mg. Y sigue siendo un vector. Aunque G es, se puede tomar como vector o como el módulo. Pero bueno, se le suele llamar el vector peso. Ok. Entonces, si ya conocemos esta forma, lo podemos meter en la ecuación de movimiento y nos arroja que menos mg en la dirección radial es igual a mr doble punto. Aquí habrá que tener cuidado al encontrar r de t, porque lo que haremos en este caso es tomar la expresión en coordenadas esféricas. Porque bueno, si nosotros vemos esto como si fuera la Tierra, vamos a hallar que el vector que une al centro de masas de la Tierra, que es pues el centro, y el centro de masas de una persona. Entonces en este caso, si tomamos a este unitario como la dirección que une a los centros de masas del cuerpo con masa m0 y el centro de la Tierra, donde aquí se acumula masa de la Tierra m sub t. Entonces, G solo actúa en esta dirección. Ok, G no actúa a los lados, no cambia con respecto al ángulo, si lo vemos en coordenadas esféricas. Y es la forma más fácil de verlo. Ok, también para coordenadas rectangulares, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, plantear un marco de referencia aquí. Y decir que para aquí arriba es la dirección en Z, para acá la dirección en X y hacia adentro de la pantalla la dirección en Y. Y bueno, pues también valdría, y en este caso sería menos mg z igual a mr doble punto. Pero bueno, ¿qué sucede aquí? Que de hacer esto, vamos a tomarlo con la idea de las coordenadas esféricas. Obtenemos que el vector r es en la dirección radial. También tiene un ángulo que dependería del tiempo, dos ángulos que dependerían del tiempo. Y ya que G solo actúa en la dirección radial, obtenemos las ecuaciones m r de t, r doble punto, aquí todo sería doble punto, es igual a menos mg, m teta doble punto de t es igual a 0, porque no actúa G, y m phi doble punto de t también es 0. Es decir, estos dos casos no nos interesan porque aquí no pasa nada, no hay ninguna fuerza actuando, pero nos interesa el primer caso, que tenemos que mr doble punto es igual a menos mg,
Entonces nos podemos deshacer de la dependencia de la masa, porque bueno, está multiplicando en ambos lados y en general la masa siempre es distinta de cero. Y obtenemos la ecuación R doble punto igual a menos G. ¿Qué es esto? Que la aceleración es una constante que coincide con menos G. G ya lo definimos por aquí arriba hace rato. Entonces, ¿cómo calculamos R de t? Bueno, pues esto es muy sencillo. Es una ecuación de variables separables. Entonces tenemos que la derivada de R punto con respecto a t es igual a menos G. Por lo tanto, la diferencial de R punto es igual a menos G diferencial de t. E integrando de un tiempo 1 a un tiempo 2, obtenemos que R punto en tiempo 2, vamos a ponerle, sí, vamos a cambiar esto para que haga sentido. Vamos a integrar de un tiempo 0 a un tiempo t, para que quede mejor la notación. Entonces, R punto evaluado en el tiempo t menos R punto evaluado en el tiempo t0 va a ser igual a, o sea, esto es menos G por t menos t0. Y aquí es donde se empiezan a considerar cosas. Por ejemplo, aquí por simplicidad se supone, bueno, se hace la suposición de que el tiempo inicial es el tiempo 0. Es decir, empezamos a medir a partir de los 0 segundos en adelante. Que bueno, es como si se pusiera un cronómetro a partir de que se empezara a medir la dinámica del sistema. Entonces, por simplicidad, consideramos t0 igual a 0. Por lo tanto, tenemos R punto de t es igual a R punto de t0, ya aislando el término R de t, más G por t, perdón, menos G por t. Ok. Luego, para mismo proceso, para encontrar R de t, la diferencial de R de t es igual a R punto en t0 menos G por t, diferencial de t, igual vamos a integrar de un tiempo t0 a t, que en este caso ya estamos viendo que es el tiempo 0, 0, entonces nos quedaría así. Entonces nos quedaría R de t igual a R en el tiempo 0 más R punto en el tiempo 0 por t menos 1/2 de gt cuadrado. Y esto es la solución a R de t. Ok. Entonces, en general, en la dirección en la que actúe G, es en la dirección en la que se va a cumplir esto. En la que la solución va a ser esto. Si G, por cómo pusimos el marco de referencia, solo actúa sobre Y, entonces sería equivalente a escribir esto. Ok. Y así para todo. Aquí, para tener la solución más concreta, obviamente habría que dar condiciones iniciales. Es decir, nos deberían dar un R de t0 y un R punto evaluado en t0, que por generalidad se les llama R sub 0 y R punto sub 0.
donde esto es la posición inicial. Y eso es la velocidad inicial. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto a un problema ya más sentado? El plano inclinado, el de toda la vida. Al hacerle un análisis dinámico con Newton y aplicando las tres leyes y todo eso, sabemos que existe algo llamado fuerza normal, que es la fuerza de reacción de la superficie hacia el objeto másico debido al peso. Tenemos que el peso va para acá. Y bueno, en general existe una fuerza de fricción en esta dirección. Pero por el momento vamos a suponer que la fuerza de fricción es cero. Ok, entonces si la fuerza de fricción es cero, veamos qué pasa con la dinámica. Hay la velocidad que depende de la posición. Bueno, para empezar, la aceleración que depende del ángulo. Luego la velocidad que depende de la posición. La velocidad que dependa del tiempo. Y la posición que depende del tiempo. Para la primera es muy sencillo. El objeto solo se va a mover en la dirección. Bueno, para eso habría que plantear el marco de referencia primero, ¿no? Aquí está lo de las leyes de Newton. El marco de referencia, vamos a decirle S, sería este, el de toda la vida. Y como ya vimos anteriormente, las transformaciones, estas que vimos al principio, dejan invariantes mis leyes de Newton. ¿Ok? Entonces, ¿puedo yo rotar mi marco? Sí, así es. Vamos a pasar ahora a un marco S primado. Y vamos a hacer una rotación tal que el nuevo marco quede de esta forma. Entonces, en ambos marcos se cumplen las leyes de Newton, pero es mucho más cómodo trabajar en el marco rotado. Entonces, ahí es el primer acercamiento a ocupar las transformaciones del principio de relatividad galileana. Entonces, bueno, veamos. Para encontrar x doble punto de teta es muy sencillo. Simplemente habrá que plantear la ecuación fuerza igual a P punto. Esto es la fuerza en X, la fuerza en Y, es igual a la derivada del momento en X y el momento en Y. Ya que en nuestro nuevo marco primado, porque ahora estamos en todo el marco primado, Y no tiene movimiento, es decir, la masa no está saltando haciendo este tipo de cosas o lo que sea. Entonces, obtenemos que la fuerza en Y del nuevo marco es cero. Porque directamente en el momento cero no hay movimiento. Pero en X vamos a calcular cuáles son las fuerzas en X.
La fuerza en X es un peso, pero no el peso como tal, sino que vamos a volver a dibujar esto. Si tengo aquí a mi masa, a mí me interesa la componente del peso que jala hacia acá. Entonces, si para acá tengo todo el peso, ¿cómo calculo esto? Bueno, aquí existe un ángulo y vamos a llamarlo phi. La componente del peso que jala en esa dirección sería F sub g normado por el coseno de este ángulo phi. Ahora, ¿quién es el ángulo phi? Aquí podemos observar que se nos hace un triángulo rectángulo. Si por aquí completamos. Y vemos que phi es el complementario de teta, porque aquí hay un ángulo de 90. ¿Sí? Entonces, esto es fuerza de gravedad, coseno de pi medios menos teta. Y esto es fuerza de gravedad, seno de teta. Esto es una identidad. Ok, entonces tenemos que esto es masa por gravedad, seno de teta, igual a mx doble punto. Igual nos deshacemos de la dependencia de la masa y tenemos que x doble punto es igual a g seno de teta. Y esto es x doble punto de teta. Entonces cheque el primer inciso. El siguiente es muy sencillo de plantear. Desde la misma ecuación que tenemos aquí, simplemente vamos a plantear un truco, una artimaña matemática. Y es que teniendo x doble punto igual a g seno de teta, ¿qué pasa si multiplico ambos lados por 2x punto? Obtengo 2x punto, x doble punto, igual a 2x punto, g seno de teta. El término en la izquierda, ¿qué es? Es la derivada total temporal de x punto al cuadrado. Y esto es 2 veces la derivada de x con respecto al tiempo, g seno de teta. Por lo tanto, tenemos que la diferencial de x punto al cuadrado es igual a 2 veces g seno de teta, diferencial de x. Entonces ahora podemos integrar de un tiempo 0 a un tiempo t. Y esto nos queda x punto cuadrado es igual a 2g seno de teta por x. Y ya está. X punto de que depende de x es la raíz 2g seno de teta por x. Es decir, al movernos una distancia x, tendremos una velocidad de, bueno, que nos dará a evaluar esto, ¿no? Esto es si partimos del reposo. Ok, esto es con... esto pasa si x punto evaluado en 0 es 0. Y lo mismo con x evaluado en 0, pues tiene que dar 0. Que bueno, es lo que podremos considerar en nuestro caso. Que nuestro bloque empieza a moverse a partir de aquí. Y la posición inicial es 0 porque, bueno, nuestro marco de referencia está centrado ahí, ¿no? Entonces le podemos hacer check a esto. Y ahora para x punto de t, partimos igual de x doble punto es igual a g seno de teta. Por lo que la diferencial de x punto es g seno de teta diferencial de t. Porque recuerden que x doble punto es la derivada de x punto con respecto a t. Entonces, bueno, integrando, nos queda x punto igual a g seno de teta por t más una constante. Y bueno, habrá que ver x punto evaluado en 0 cuánto es.
En general eso se define como x punto sub 0, como una cantidad llamada velocidad inicial. Entonces esto sería x punto igual a g por t por seno de teta más x punto 0. Y igual para x. X, diferencial de x, es igual a gt seno de teta más x punto 0, diferencial de t. Integrando, nos queda x igual a x punto 0 por t más 1/2 de gt cuadrada seno de teta más una constante y lo mismo. Bueno, aquí olvidé mencionar que esto coincide con la constante 1. Si evaluamos x en 0 al tiempo 0, mueren esos dos términos y nos queda solo la constante 2, que en general definimos esto como una posición inicial, por lo que x es la posición inicial más una velocidad inicial por un tiempo más la mitad de gt cuadrado. Ok, aquí es más tomando el sentido de g como módulo, porque bueno, originalmente esto debió haber sido x doble punto igual a menos g seno de teta, pero bueno, más menos, dependiendo de cómo se quiera tomar el sentido.